Continuamos con nuestro estudio sobre el libro de Deuteronomio, hermanos, el estudio que estamos teniendo todos los martes. Y llegamos precisamente al capítulo 7, usted puede buscar en su Biblia, Deuteronomio capítulo 7, donde Moisés nos habla de los privilegios y las responsabilidades del pueblo de Dios. Y la semana pasada hablábamos sobre los privilegios. Hoy vamos a hablar sobre las responsabilidades del pueblo de Dios, ahí en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a dar lectura a Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. Y pueden ponerse de pie, vamos a leerlo juntos y pediremos al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra de esta noche. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2 dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Padre bendito, Señor, habla nuestra vida en esta noche. Habla nuestro corazón, Señor. Qué hermoso es poder estudiar tu palabra, Señor. Y aún en estos libros, Señor, del Antiguo Testamento, Padre, tú tocas nuestro corazón. Tú tocas nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y ahora, por la gracia de Dios y por medio de Jesucristo, nosotros que no somos israelitas, hemos sido adoptados por Dios para ser su pueblo también. Por lo tanto, estas responsabilidades que leemos aquí en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, también son nuestras responsabilidades, porque somos pueblo de Dios. Vamos a ver pues qué responsabilidades le dice Dios a su pueblo que debe tener en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Número 1, no hagas alianzas con el enemigo. No hagas alianza con el enemigo. Deuteronomio 7, versículos 2 y 3 dice: Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Primeramente nos llama la atención la palabra: las destruirás del todo. No tendrás de ellas misericordia. Y Dios decía: van a entrar a la tierra que yo les prometí, pero está habitada. Y yo quiero que destruyan a todas esas naciones. Si usted ha leído la Biblia, en el Antiguo Testamento dice claramente que cuando el pueblo llegaba, destruía parejo. Jóvenes, ancianos, niños, no dejaban ni uno vivo. Y Dios les dijo: acábalas completamente, no tengas de ellas misericordia. Esas naciones que habitaban la tierra que Dios les prometió a su pueblo de Israel eran naciones pecadoras, y por lo tanto Dios ordenó su destrucción. Dijéramos, había llegado el tiempo en que la maldad de ellos había crecido tanto que dijo Dios: bueno, es el momento de llamarlos a juicio.
Quizás te preguntes, pero ¿cómo puede un Dios de amor y misericordia ordenar aniquilar a todos estos pueblos? Es que Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y esta es una muestra de que Dios es justo. Hay gente que piensa, no, pues si Dios me creó en el vientre de mi madre, ni modo que Dios me mande al infierno si Él me formó. Él es justo. Y estas naciones también eran creación de Dios, al igual que Israel. Sin embargo, Dios no permite que la maldad se desborde o continúe sin control. Llega a un punto donde dice Dios, basta, es momento de hacer justicia. Y dice en Deuteronomio 9, versículos 4 al 6, le dice Dios a Israel, su pueblo, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. En este primer versículo le dice Dios, no pienses, mi pueblo Israel, y no vayas a decir, porque yo sí soy santo y puro y justo, por eso es que Dios me dio esta tierra en todos estos pecadores que tuve que echar. No, dice, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. El versículo 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El 6 dice, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. No es porque tú seas muy santo que yo te estoy dando esta tierra y los arrojo a ellos. No, dice Dios, los estoy arrojando a ellos porque su maldad ya llegó al punto. La Biblia dice que entre las prácticas que el pueblo encontró que hacían las naciones de ahí, adoraban a un dios, un ídolo que ponían, y así lo fabricaban ese ídolo con las manos extendidas y calentaban sus manos al rojo vivo. Y la gente de esas naciones decía, ay, te traigo una ofrenda especial, Dios mío. Agarraban a su bebecito recién nacido y lo ponían en esas manos hirviendo. El bebé lloraba, gritaba y se consumía ahí chamuscado en esas manos y decían, le traje a ofrecer mi propio hijo para que me bendiga. Por eso dijo Dios, esas naciones, desaparezcanlas. La maldad ya llegó al punto. Mátenlos a todos sin misericordia. Estas naciones habían pecado tanto y habían ofendido tanto a Dios que Dios le ordenó a Israel su destrucción. Y es más, le dijo, no te relaciones con ellos. Incluso les prohibió los matrimonios mezclados, porque había la posibilidad que al casarse un joven de Israel con una señorita de ellos, se copiaran las costumbres. Ah, mira que tú le haces así, pero yo le hago así, y se copiaran también los pecados. Lo dice ahí en Deuteronomio 7, 3 y 4, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. No puede haber felicidad ni seguridad en las alianzas hechas
con los que no aman a Dios, con los que no sirven a Dios. Dice Dios, ellos tienen otros dioses, tienen otras costumbres, no emparentarás con ellos. Es más, desaparécelos, bórralos del mapa, no tengas misericordia de ellos, no sea que aprendas sus costumbres, no sea que copies y adores a sus dioses. Hay una nota importante aquí, hermanos, que podemos señalar. Recordemos que cuando fue escrito el libro de Deuteronomio, Dios era como el presidente del país, como el rey del país. Israel no tenía presidente humano, no tenía rey humano, y como Dios era el rey, dijéramos, así como un rey podía decir, a ver, nuevo impuesto, así como un rey podía decir, a ver, hoy decreto día nacional de esto, hoy quiero que me den esto, así también cuando Dios quería decir algo, mandaba a un profeta que dijera las palabras. Dios es nuestro rey, podía decir Israel, pero ¿quién lo representa? No hay presidente, no hay una persona que este va a ser el dirigente, no, es Dios. Y si nos quiere decir algo, de repente Dios levantaba un profeta y decía, Dios habló esto, esto y esto. Y no podía decir la gente, sí, este va a ser nuestro rey o nuestro ungido, porque después Dios levantaba a otro diferente. Al ser Dios el rey, Él daba las leyes para el bienestar del pueblo, como un rey. También cuidaba del pueblo, así como el rey cuida que no hayan pobres, cuida que haya asistencia al pueblo. Igual Dios, a través de su palabra, protegía al pueblo y puso Dios unas leyes que protegían al pueblo. Y su palabra se debía cumplir, la debía cumplir toda la nación de Israel, porque era el pueblo de Dios. Le dije que es una nota importante porque quiero que piense eso. Dios es el rey de Israel. Entonces todo lo que Él diga, así como un rey humano, hay que obedecerle, hay que someterse. Y el rey cuida de su pueblo, el rey dirige a su pueblo. Dios no se relacionaba con otro pueblo, solo con Israel. Por lo tanto, Israel era el ejemplo de lo que Dios quería. Para los otros pueblos podían decir, ¿y qué se sentirá tener a Dios por rey? Mira a los israelitas, si son bendecidos, si son protegidos, si son grandes, si prosperan. Bueno, de esa manera trata Dios a su pueblo. De esa manera se demuestra qué tan sabio es Dios. Todos los pueblos conocerían a Dios por la forma en que trataba a su pueblo Israel. De igual manera, cuando venían pueblos más grandes y fuertes a pelear contra Israel y eran vencidos, Dios demostraba que nadie es más poderoso que Él. Y decían los pueblos, encomendémonos a este Dios y vamos a ganarle. Y perdían. Y eso decía, el Dios de los hebreos pelea por ellos. Hubo ocasiones en que llevaron el arca al campamento de guerra y todo Israel, dice, gritó tan fuerte que la tierra tembló. Y el enemigo dijo, ay de nosotros, porque el Dios de Israel ha venido al campo de batalla. Sin embargo, también Dios dijo, yo como rey les he dado mandamientos, y si no cumplen los mandamientos, no pelearé sus batallas. De manera que cuando Israel era derrotado, destruido, vencido, todos los pueblos podían decir, no iban a decir, su Dios no pudo. Todos los pueblos decían, yo he visto cómo su Dios pelea por ellos, y si están derrotados,
es porque dejaron a su Dios. Si están acabados, es porque abandonaron a su Dios. En Primero de Reyes, capítulo 9, versículos 8 y 9 dice: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. A Israel Dios le dijo respecto a esas naciones pecadoras: no harás alianza. Tú eres mi pueblo, y se va a notar la diferencia. Cuando llegues a la tierra prometida, acábalas, no tengas misericordia. Todos los pueblos van a ver las leyes que tienes que yo te di. Todos van a ver cómo vences, porque yo peleo por ti. No hagas alianza con ellas. ¿Y qué nos dice a nosotros, hermanos, que también somos pueblo de Dios? Dios era el rey para la nación de Israel. Él daba una orden y debía cumplirse. Pero ahora, en el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, Dios no solamente está con Israel. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y ahora todo aquel que viene a Jesucristo y le recibe como su Señor y Salvador, Dios lo adopta como su Hijo. Dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, ya no solo Israel, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que ahora Dios se relaciona de manera personal con cada uno. Y en esta manera personal, hermanos, ¿qué nos dice Dios? A la nación le dijo: destrúyelos, mátalos, no tengas misericordia. Pero recuerda que ahora es un Dios personal. Ahora se abrió la puerta para todos nosotros. ¿Y qué te dice a ti de manera personal? Segunda los Corintios 6, 14 y 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Para entender mejor esto, hagámonos la pregunta: ¿por qué Dios dijo a Israel que destruyera las naciones que habitaban la tierra donde iba a vivir? Lo dijimos al principio. ¿Por qué? Porque Él le dijo: no tengas misericordia, para que no aprendieran las costumbres de ellos, para que no copiaran su forma de vivir y dejaran a Dios por seguir otras costumbres, seguir otros dioses. Por esta razón fue que Dios dijo: destrúyelos a todos, no hagas alianza con ellos, porque existe un peligro si te juntas con ellos, de que me vas a dejar, dice Dios, de que te vas a olvidar de mis mandamientos para copiar las costumbres de ellos y adorar sus dioses. Y ahora, ¿por qué Dios nos dice a nosotros: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque ahora, hermanos, en Cristo Jesús nosotros somos luz. No practicamos el pecado. Vivimos como hijos de Dios para glorificar a Dios. Servimos a Dios y somos única y exclusivamente de Dios. Los cristianos es como si tuviéramos aquí propiedad de Dios, y su Espíritu Santo está dentro de nosotros, y todavía nos dice en su palabra: ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Segunda los Corintios 6, 15, dice en la Nueva Versión Internacional: ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo?
¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué emparentarán Jesús con Satanás? Nada. Bueno, ¿y qué tienen en común? Ah, mira, en esto sí son iguales, un creyente con un incrédulo. Nada. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel que no casara a sus hijos con los hijos del otro pueblo, porque aprendería malas costumbres y terminaría alejándose de Dios y desobedeciéndolo, así también nos dice a nosotros: no te cases con un incrédulo, con alguien que no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Señor, yo lo voy a convertir, dicen los jóvenes. Ni lo intentes. Joven y señorita, recuerda, si en el Antiguo Testamento dijo Dios: mátenlos a todos, no dejen ni uno vivo, pero son unos niños, ni los niños, todos, desaparezcanlos. ¿Tú crees que ahora podrá decir Dios: bueno, ahora no se trata de matarlos, ahora cásate con ellos, adora a sus dioses? No, por supuesto que no. Si tú tienes amigos no creyentes, yo te preguntaría: ¿y de qué hablan? ¿De qué se trata esa conversación? Acuérdate que ¿por qué Dios prohibió hacer alianza? Porque te van a apartar de mí, dice Dios. Vas a terminar copiando sus costumbres. ¿Tienes amigos no cristianos? ¿De qué trata la plática? ¿Son pláticas que te hacen glorificar a Dios? ¿Son pláticas que te hacen ser más fiel a Dios? ¿O son pláticas que después, entre las amistades ahí, ay, ¿y por qué te exigen tanto? ¿Por qué no tomas una de estas? ¿Por qué no hablas como nosotros? La mayoría de los jóvenes cristianos que tienen amigos no creyentes terminarán haciendo lo mismo que ellos. Terminarán hablando malas palabras, desobedeciendo a Dios y adorando lo que ellos adoran. La primera responsabilidad del pueblo de Dios es: no hagas alianzas con los que no siguen a Dios, con los que no quieren hacer de Cristo su Señor y Salvador, con los que no obedecen los mandamientos de Dios. No hagas alianzas, ni te hagas parientes, porque te van a apartar del camino de Dios. Otro punto también que vemos, punto número 2, acerca de las cosas que el pueblo de Dios no debía de hacer, las responsabilidades del pueblo de Dios: no hagas alianzas. Otra responsabilidad es: no participes de los cultos falsos. Deuteronomio 7:5 dice: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. En la traducción en lenguaje actual dice: lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Como hemos visto en los estudios pasados sobre el libro de Deuteronomio, a Dios le importa mucho que no hagamos imágenes de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para adorarlo. Por eso le ordena a su pueblo: mira, ellos adoran a unos dioses, ellos se inclinan, ellos hacen eso. No participes de eso. Rompe esas imágenes, destrúyalas, queme esos ídolos. De los pueblos que vas a conquistar, no dejes ni un templo vivo ahí parado. Y si usted lee la historia del pueblo de Israel, hubieron reyes que fueron tan fieles a Dios que no solo mataron a todos los sacerdotes de Baal, de ese Dios, sino que también quemaron sus ídolos, destruyeron su templo y lo convirtieron en los baños públicos de la ciudad. Esa era la orden de Dios. Dijo en punto número 2: no participes de los cultos falsos.
¿Y qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué nos dice ahora Dios a nosotros? Romanos 1, 21 al 24 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora Dios se relaciona con nosotros de manera personal. Ahora Dios no nos va a decir: ve y destruye todo esto y quema todo esto. Ahora Dios que nos habla de manera personal, no a una nación, sino a cada uno en particular, también nos prohíbe adorar imágenes o ídolos en vez de adorarlo a Él. Precisamente el versículo 22 y 23 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el Dios santo, el Dios puro, lo hicieron semejanza de hombre. Este es mi Dios. Y todavía de madera, de yeso, de cosa que se corrompe, que se pudre. Y no solo forma de hombre, forma de aves, forma de cuadrúpedos, forma de reptiles, dice. La segunda responsabilidad del pueblo de Dios es: no participes de cultos falsos. Adora solo a Dios y no uses imágenes ni ídolos. Hay gente que se viene al camino de Dios y dice: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y cuando se entrega completamente se da cuenta que tenía antes dioses falsos. Y hay quienes se les ocurre: mejor los voy a envolver en un papel y ahí los voy a poner abajo de la cama, ahí los voy a guardar por ahí. Hermano, si tú has hecho eso y eres hijo de Dios, recuerda, si al pueblo de Israel le dijo: destruye todo, quema sus templos, acábalos. Ahora que trata Dios de manera personal, ¿crees que Dios esté de acuerdo en que tú tengas algo escondido por ahí? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Punto número 3. Tercera responsabilidad del pueblo de Dios: no te desvíes de los mandamientos de Dios. No te desvíes de los mandamientos de Dios. Deuteronomio 7, 11 y 12 dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. El versículo 11 dice: guarda los mandamientos que yo te mando hoy que cumplas. Recuerda nuevamente, Dios era el rey de Israel. Y como un rey puede poner sus leyes y puede pedir al pueblo lo que sea, y le dice: yo te mando hoy que cumplas estos mandamientos. Además, hay recompensa en guardar sus mandamientos. El versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que le hizo a sus antepasados. Los reyes terrenales dicen: este es el nuevo impuesto, esta es la nueva ley, y se someten. Oyes, yo no me he pasado ningún alto en la ley de tránsito, ¿qué me vas a dar de premio? Los gobiernos dicen: no, no hay ningún premio. Esta es la ley y si no la cumples, multa, tienes que pagar. Y hay leyes que se pagan con la cárcel si no se cumplen. Pero note que Dios como rey
es tan grande, tan bueno, tan misericordioso. Es un Dios de amor que aún da los mandamientos y dice, y si los cumples, yo te bendeciré. Yo voy a estar contigo. Yo cumpliré mis promesas. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos, ahora que somos pueblo de Dios por la fe? Recordemos que ahora Dios no está solamente con Israel, que Dios dio a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y todo el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador pasa a ser parte del pueblo de Dios. Ahora que Dios se relaciona de manera personal a cada uno, nos dice estas palabras. Dice San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice también San Juan 14:24. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. También hay una recompensa para el que guarda los mandamientos de Dios. Será amado por Dios, dice, y Jesús le amará. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Note que ahora no dice Dios, guarda estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora Dios toca nuestro corazón y dice, yo te amé, yo di a mi Hijo por tu salvación, tú no eras nada, pero yo te amé y te compré, perdoné tus pecados. Si realmente me amas, guarda mis mandamientos. Ahora Dios habla a nuestro corazón y dice también, si no me amas, no guardas mis mandamientos. A pesar de todo lo que he hecho por ti, cuando tú no guardas los mandamientos, me demuestras que no me amas. San Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora Dios toca nuestro corazón y dice, yo te amé, ama a tu hermano. Yo te amé, guarda mis mandamientos. Demuéstrame que me amas guardando mis mandamientos. A pesar de que no éramos pueblo de Dios, a pesar de que no éramos israelitas, Dios nos amó y nos adoptó como sus hijos y nos hizo su pueblo, y toca nuestro corazón. Si le amamos, guardemos sus mandamientos. Número 4, la cuarta responsabilidad del pueblo de Dios es no codicies las riquezas del mundo. No codicies las riquezas del mundo. Deuteronomio 7, versículo 25 y 26 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Era oro, dice, era valioso, sí, pero si tenía forma de escultura o iba a hacer que el pueblo se apartara de Dios, dice, no lo traigas ni a tu casa. La Nueva Versión Internacional dice, pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses,
No codicies la plata y el oro que las recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo, para que no seas destruido tú también. Podrá ser un Dios bien tallado, bien bonito de oro, dice. No codicies ese oro, no lo metas en tu casa, porque te va a salir apartando de Dios. ¿Y qué nos dice a nosotros, hermanos? Ahora, algunos hasta se han apartado de Dios con tal de ganar más dinero. Yo quiero más, y si pongo esto más, y si vendo esto más, y si hago aquí más. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero, y dice: algunos hasta se extraviaron de la fe. Colosenses 3 del 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú ya moriste al pecado, moriste a la maldad, por lo tanto también no codicies las cosas de este mundo. Si estamos alejándonos de Dios por unos pesos más, ya no estoy orando, ya no estoy leyendo la palabra. Si nos estamos enfriando espiritualmente por las riquezas de este mundo, es momento de amar más a Dios que a las riquezas de este mundo. Si sientes que te has enfriado espiritualmente, toma ya la decisión, un alto. No puede ser que ame más las riquezas que a Dios. Porque dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y por último, hermanos, punto número 5, no temas al hombre. No temas al hombre. La responsabilidad del pueblo de Dios, le dijo Dios, no temas al hombre. Deuteronomio 7, 17 y 18 dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Aunque estas naciones se vean más grandes y fuertes, le dice Dios, no deben temerles, porque yo estoy con ustedes, dijo Dios, y soy más poderoso que cualquier hombre más poderoso. Cualquier hombre en esta tierra que se crea poderoso, que tenga el ejército más grande o que tenga las bombas más criminales, más destructivas, no es nada frente a mí, dice Dios. La victoria del pueblo era segura porque Dios estaba de su lado y peleaba por ellos. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos, ahora que Dios no dirige una nación, sino un pueblo de manera personal? Ahora que Dios nos trata de manera personal, ¿qué hay de nosotros? Dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Puede leerlo conmigo? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le tengas miedo a los asaltantes, dice.
que hay mucho narcotraficante y andan extorsionando y te quieren matar, te andan buscando. No le tengas miedo a los narcotraficantes. Tenle miedo, dice, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que nuestro temor sea únicamente hacia Dios, hermanos. Que agrademos únicamente a Él. Mucha gente por el temor del hombre, ay, pero ¿qué va a decir? ¿Y qué me van a hacer? ¿O qué va a pasar? Ya ni se comporta como cristiano, como hijo de Dios. Tomemos el ejemplo de Pedro y de Juan. En Hechos 4, 18 al 20 dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos, la autoridad, el gobernador le está diciendo: cállense y no vayan a predicar más. No te voy a hacer caso, dicen, porque es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso solo lo puede decir alguien que no le tiene miedo a los hombres, que dice: y si me matas, mi Dios mismo ha dicho, no tengas miedo al que te quita la vida, tenle miedo al que aún después de muerto te va a echar en el infierno. Notemos que al pueblo de Dios, Dios le prometía victoria sobre sus enemigos, pero a nosotros nos dice: confíen en mí, que en el juicio final ustedes serán librados del tormento. Al pueblo de Israel decía: yo peleo tus batallas, y ahora nos dice: mira, tú no te preocupes, si te matan, allá no vas a sufrir, allá vas a estar conmigo, pero el que te mató va a sufrir eternamente. Ten miedo, no al que mata el cuerpo, sino al que aún después de la muerte te puede echar en el infierno. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión del estudio de esta noche, ser parte del pueblo de Dios nos da privilegios, pero también responsabilidades. Al pueblo de Dios se le dio instrucciones de lo que debía de hacer y de lo que no debía de hacer. Y hoy también nosotros somos pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. Hoy también Dios nos da instrucciones de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Hoy también Dios nos da privilegios porque somos su pueblo, pero también tenemos responsabilidades como pueblo de Dios. Esta noche hemos visto que no debemos hacer alianzas con los incrédulos. No debemos participar del culto a dioses falsos. No debemos desviarnos de los mandamientos de Dios. No debemos codiciar las riquezas de este mundo y no debemos temer al hombre. Si aún no te has entregado a Jesucristo, reconoce tus pecados, pídele a Dios que te perdone y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Solo entonces podrás decir: tengo a Dios de mi lado y nunca te abandonará. Y mi hermano en Cristo, como pueblo de Dios, recordemos nuestras responsabilidades. Y si esta noche en los puntos que vimos Dios ha hablado a tu vida en un punto, el Espíritu Santo te ha tocado en uno de estos puntos, hazlo, cambia eso en tu vida, deja el temor, quita lo que a Dios no le agrada, porque Dios quiere en nosotros hijos obedientes, hijos fieles a sus mandamientos. Vengan, hermanos, vamos a orar. Venga a darle gracias a Dios porque es parte de su pueblo. Y venga a decirle: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame tu camino, Señor.
Y vengan también los que están enfermos. Vamos a orar por las peticiones. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, Señor. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Qué maravilloso es saber que tú estás con nosotros, Señor. Y que si bien no somos israelitas, Señor, ahora, Señor, somos tu pueblo. Ahora, Señor, tu trato con nosotros es de manera personal. Y tú estás aquí escuchando la oración de cada uno de tus hijos, Señor. Santifícanos, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos ser hijos tuyos obedientes y fieles a ti, Señor. Que tú siempre tengas el primer lugar, Señor, sobre las riquezas. Padre, que tú tengas el primer lugar y no temamos al hombre. Que tú tengas el primer lugar y obedezcamos tus mandamientos, Señor. No hagamos alianzas con los incrédulos y no participemos de los cultos a dioses falsos. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta noche presentamos nuestras peticiones delante de ti, Señor.